en qué vas a invertir puede literalmente transformar tu vida y sin embargo pues la gente hace, vale, esto, compro y ya está. Hay que mantener la calma y mantener la inversión durante toda su vida útil. Que un 7% por no hacer absolutamente nada es extraordinario. Ya está bien, ¿eh? Está muy bien. El próximo pelotazo, cuál es la próxima tendencia, esto, lo otro, y al final te invita a que vayas a ver lo que nunca cambia, que es lo que va a seguir estando en el futuro. E invertir ya no es un lujo como lo era antiguamente hace unas décadas, ahora ya es una necesidad. ¿Por qué la mayoría de las personas, Andrea, pierden dinero cuando invierten? Las inversiones más rentables suelen ser tremendamente aburridas. Sectores olvidados, servicios fúnebres, pueden ser inversiones tremendas que la gente no piensa en ello porque no es sexy, no es llamativo. If you fail to plan, you plan to fail. Es decir, si no planificas tú... Para fallar. Sí. Eso es. La libertad financiera es algo que se va fraguando con el paso del tiempo. No es como que te toca la lotería y sabes que es el 22 de diciembre. Tenemos que buscar aumentar nuestros ingresos y eso la gente no lo contempla, pero forma parte de la ecuación y de hecho es mucho más importante centrarte en aumentar tus ingresos que en reducir tus gastos, porque esos gastos tienen un límite, mientras que los ingresos, por difícil que nos parezca de entender, no están limitados. ¿Qué porcentaje tienes en cripto, por curiosidad? Trato que esté aproximadamente entre un de mi cartera. La gente estaba vendiendo en pánico, vendiendo en pérdidas. Yo al revés, yo estaba diciendo, dale, más, ¿no? Porque yo estaba comprando. Entonces, esos rebotes... Pero ¿cómo pueden vender si esto es de libro? Porque yo creo que todo se reduce a lo mismo, a tener paciencia, tener disciplina y entender en lo que inviertes. Hace tiempo conocí un matrimonio de alumnos de IPP que me contaron algo tremendo. Habían trabajado sin descanso durante años, habían ahorrado, eran gente trabajadora, humilde, con un comercio, con un negocio, y habían ahorrado una cifra bastante buena, habían ahorrado 1 millón de euros. Esto es un caso real. Se apuntaron a una de las formaciones y me contaron que lo tenían ahí dormido. ¿Cuál es el problema? Que llevaba ese dinero ahí dormido varios años. Nadie se había tomado la molestia de explicarles lo que era la inflación. Estábamos en los primeros días de curso, todavía no habíamos entrado en materia, y entonces les expliqué algo, les expliqué que la inflación iba devorando poquito a poco ese dinero. Y les conté algo, les dije, oye, mira, la inflación que hay entre el año 2017 y el 2023, que fue cuando ocurrió esto, la calculé, miré las cifras y era de alrededor del 16%, así que habían perdido casi 160.000 euros en poder adquisitivo. Ya sé que no exactamente esa la cifra, pero acéptame el número gordo. Además les dije que en una rentabilidad hipotética anual del 5%, que sería una cosa medio normal que se pudiera conseguir, por 6 años son otros 300.000 euros no capturados. Aquí es donde empieza el silencio incómodo, así que les dije que 300 más 160 eran aproximadamente 460.000 euros que habían perdido. Ellos no entendían nada porque decían, yo sigo teniendo el 1 millón de euros en el banco, yo no he hecho nada y de hecho no he hecho nada por miedo a perderlo, por miedo a que como no tengo el suficiente conocimiento de inversiones, podría perderlo. Así que la conversación derivó a que por no hacer nada habían perdido ese dinero. Si quieres conocer más detalles sobre esta historia, está en un vídeo que se llama en YouTube 5 historias reales y una de terror sobre libertad financiera. Y esta es la trampa del mártir financiero. Cree en el sacrificio, cree en el ahorro y como la energía fundamental es de miedo, finalmente no hace nada. Pero es que no hacer nada ya es hacer algo, que en este caso es permitir que la inflación se coma tu dinero. Así que de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo invertir con sentido común, de cómo invertir sin perder tu dinero, de cómo tomar buenas decisiones con tu dinero. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que una tribu, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Y hoy tenemos una invitada de excepción, Andrea Redondo. ¿Cómo estás, Andrea? Pues muy bien, Sergio, encantada de estar aquí contigo. Estoy feliz de que estés aquí, de que aportes sentido común a este tema de las inversiones. ¿Vivimos en un buen momento para invertir o en un mal momento para invertir? Yo creo que estamos ante un momento extraordinario para poder invertir. ¿Por qué? Pues mira, te diría que me hubieras entrevistado, cuando hubieras entrevistado, te hubiera dado siempre la misma respuesta. Y esto yo creo que lo que quiero transmitir es que da igual cuando estés viendo este vídeo, siempre es un buen momento. Porque, está por un lado la inflación, pero no solo eso, todo el coste de oportunidad de
hacer cosas en la vida. Si no haces nada, te mantienes como estás. Se dice, ¿no? Si no creces, decreces. No solo el dinero, tú, porque el dinero pues, es un mensaje muy manido, ¿no? Que es la herramienta al servicio de nuestra vida, pero es cierto, el dinero te permite tener más, ser más y hacer más. Entonces, ¿por qué ahora estamos en un muy buen momento? Porque si no hacemos nada, vamos a ir a peor. Si quieres que entremos concretamente en por qué ahora mismo es un buen momento, podemos hacerlo, pero el mensaje que quiero transmitir es que siempre es un buen momento e invertir ya no es un lujo como lo era antiguamente hace unas décadas, ahora ya es una necesidad. Esto es como lo de tener un hijo, que siempre es un mal momento, pero en realidad siempre es un buen momento. Bueno, yo creo que es un poquito diferente, ¿no? Porque invertir, por raro que parezca, es más fácil invertir que tener un hijo. Lleva menos tiempo, te quita menos quebradores de cabeza y es mucho más fácil invertir de lo que es tener un hijo, donde ahí pues sí que puede ser más importante encontrar el momento adecuado. ¿Por qué la mayoría de las personas, Andrea, pierden dinero cuando invierten? Porque no están invirtiendo, están especulando. Explica la diferencia. La diferencia es invertir, obviamente nadie tiene la bola de cristal, no podemos saber exactamente lo que va a pasar en los mercados, pero si hacemos bien los deberes, hacemos números, vemos. A mí siempre me gusta hablar de la ecuación riesgo-beneficio, es decir, cuánto estoy dispuesto a perder frente a cuánto puedo llegar a ganar. Y eso hay que verlo así. Primero, cuánto puedes perder respecto a cuánto puedes ganar. No plantees cuánto vas a ganar, no, primero cuánto puedes perder. Si lo haces y ves que el beneficio potencial es mucho más grande que el riesgo, adelante. Pero la gente no hace eso, especula, va al casino, dice, voy a comprar esta acción o esta otra porque ahora están de moda, porque ha salido las noticias, porque me la ha recomendado el cuñado, el peluquero, lo que sea. Pero no sabes en lo que estás invirtiendo y entonces obviamente pues eso es caldo de cultivo para que vaya mal. Hablabas de sentido común, en inversiones es muy poco común el sentido común. Igual cuando compras un coche te pasas horas y horas nada más que diciendo el color del coche, algo que no va a tener mucho impacto en tu vida. En cambio, en qué vas a invertir puede literalmente transformar tu vida y sin embargo pues la gente hace, vale, esto, compro y ya está. Cuando la clave es dedicarle tiempo, tampoco mucho, pero entender en lo que se invierte y luego no estar comprando y vendiendo constantemente, que es lo que hace la gente. Hay que mantener la calma y mantener la inversión durante toda su vida útil. Habrá momentos en los que sean años, otras en los que a lo mejor solo sean meses, o a lo mejor días, si bajamos mucho la temporalidad, pero ten paciencia, deja que el mercado haga lo suyo y entonces sí que estarás invirtiendo. Y si lo haces con cabeza, tendrás más éxitos que fracasos. También tendrás fracasos, porque no se puede ganar siempre, hay que entenderlo, pero ganarás más a menudo y cada vez que ganes, ganarás más, compensarán esas pérdidas y en su conjunto tu patrimonio crecerá. O sea, que parece que hay que hacer menos en lugar de hacer más. Eso es. Y esta es la trampa del ego, que quiere participar y decir, no, pues yo ahora compro, vendo, hago esto, hago aquello. Y en realidad va de lo contrario, va de tomar pocas decisiones y estarse quietecito. Eso es. Esto es, la gente que haga surf lo entenderá, ¿no? O sea, los surferos no están ahí, cogen la primera ola, no, están esperando a que llegue la ola perfecta, que saben que van a poder llegar, surfearla hasta la costa. Pues es eso, es estar esperando, dejar pasar las olas que no nos interesan para escoger la adecuada. Si te estás divirtiendo, ¿eso es que no estás invirtiendo? No necesariamente, aunque aquí hay otra trampa, porque las inversiones más rentables suelen ser tremendamente aburridas. O sea, no son sexys, no es, ahora estoy invirtiendo en esta acción de inteligencia artificial que estoy volviendo a las olas, ¿no? En la punta de la ola. No, pueden ser cosas tremendamente aburridos, sectores olvidados. O sea, por ejemplo, no es una recomendación de inversión, pero, por ejemplo, servicios fúnebres pueden ser inversiones tremendas que la gente no piensa en ello porque no es sexy, no es llamativo. Entonces, normalmente es muy aburrido. Dicho esto, si lo sabes enfocar adecuadamente, puede ser muy divertido. Y yo invierto en algunos activos que cuando se lo cuentas a la gente dice, pero cuéntame más, que esto es buenísimo, es divertidísimo. Entonces sí que tiene esa parte divertida, pero en general es aburrido y está bien. Bueno, ahora hablamos de esa parte divertida y de esa parte aburrida. De momento vamos a centrar el tema de cómo invertir. Bueno, la primera idea de hoy para hablar de inversiones es que el dinero nunca duerme. Esto como en la película de Wall Street, seguro que has visto ese clip de la película de Wall Street de el dinero nunca duerme, chaval. Bueno, pues esto está inspirado en este libro clásico que entiendo que has leído, probablemente hayas leído, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ya sé que recomendar esto 20 y pico años después de que se publicara suena a manido, pero es que sigue teniendo una idea que pocas personas comprenden. Y es esta cosa de que el dinero nunca duerme y puede trabajar por ti mientras tú duermes.
duermes. Yo creo que hay algo que todos recordamos y es el primer día que ganamos dinero mientras dormíamos en nuestra vida. Ese es un día que no se olvida nunca. El primer día que te pasa lo recuerdas. Es como el primer beso, ¿no? Como que te acuerdas siempre, ¿no? Así que esta es la idea. Compra activos que pongan dinero en tu bolsillo en lugar de comprar pasivos que sacan dinero de tu bolsillo. Parece una idea sencilla, pero sal ahí a la calle y pregunta a ver cuántas personas lo hacen. Idea 2. Piensa en décadas en lugar de pensar en días. Esto está basado en el enfoque de nuestra invitada de hoy, de Andrea Redondo, y de su libro Inversión, claves para alcanzar la libertad financiera, sobre esta visión de largo plazo. Andrea habla, y yo estoy de acuerdo, de que los mercados suben y bajan, de que las noticias gritan, de que nos vuelven la cabeza loca, de que las redes se llenan de ruido, pero que mientras tanto todo eso sucede, hay personas que se dejan llevar por los gritos de euforia, de pánico, y hay otras personas que mantienen la calma. Y hay una idea que Andrea repite continuamente, y es esto de que invertir no es adivinar, invertir es planificar. Se trata de mentalidad, se trata de largo plazo, se trata de entender de que nuestro cerebro no es bueno tomando decisiones a largo plazo, y esto además tiene una explicación evolutiva que no vamos a entrar ahora aquí, pero que nosotros necesitamos luchar contra nuestra preferencia temporal corta para tener una preferencia temporal larga. Y la tercera idea que he repetido en muchas ocasiones, y que además es un mantra entre los alumnos de la casa de IPP, es esta cosa de si no sabes en qué invertir, invierte en ti. Yo hay muchas veces que se me acercan personas, que a ti estoy seguro que te pasa igual, y nos dicen esto de, oye Sergio, invierto en esto, invierto en aquello, y yo siempre digo, hoy has tenido suerte y soy un buen chaval y no te voy a contestar. Digo, pero un día le vas a preguntar a alguien en qué invertir y un día alguien te va a responder en qué invertir y ese día vas a tener un problema. Si no sabes en qué invertir, invierte en ti. Y esto supone al menos dos cosas. La primera, tener humildad para saber que no sabes, esto es más de la mitad del camino hecho. Y segundo, tener paciencia para entender que tienes que aprender. Y esto, indudablemente, lleva una palabra que a nuestra vocecita no le gusta nada escuchar, pero que es años. Lleva años de trabajo, años de inversiones, años de acierto y años de error. Para que tu viaje, en lugar de años, sea en lugar de muchos años, sea algunos años menos, tenemos a nuestra primera invitada de hoy, con quien vamos a empezar a charlar ya mismo, Andrea Redondo. Vamos a por ello. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Andrea Redondo es relativamente fácil de encontrar en internet, tiene libros publicados sobre inversión, sobre criptomonedas. Yo además estoy muy contento de que nos hables de criptomonedas en el Máster de Libertad Financiera, los alumnos te quieren un montón. Es relativamente fácil de encontrar, pero lo que no es fácil de encontrar es su biografía con alma, y para eso hemos llamado a nuestra detective de almas, a nuestra querida Cristina Serrato, y sus biografías con alma. Vamos a por ello. Es una eterna estudiante, incansable, insaciable y curiosa, que tiene como valores profundos la transparencia y la honestidad. Madrileña, ciudadana del mundo, encuentra en el conocimiento, la constancia, el rigor y la paciencia sus grandes pilares. Tuvo una infancia bonita, rodeada de una familia humilde, donde los hombres trabajaron muy duro y las mujeres tuvieron que poner arrojo para sacar adelante a los suyos. No le dejaron una herencia material, pero sí un legado de fuerza, vehemencia y disciplina. Visionaria, perfeccionista y exigente, empezó a ahorrar con tan solo 6 años. Cuando se dio cuenta del daño que la inflación podía hacer a sus ahorros, comenzó a invertir. Hoy es una de las mayores divulgadoras financieras en lengua hispana. De pequeña quiso ser veterinaria porque le encantan los animales, pero se decantó por esta profesión que le aporta libertad. Para ella, cada día es un sueño cumplido, pues tiene una vida extraordinaria. Adora estar con las personas a las que quiere, pasar tiempo en familia y disfrutar junto a sus hijos. Considera importante preservar el tiempo y trabajar de forma inteligente. Ama los bosques, la gastronomía, el queso, viajar, ya ha visitado más de 70 países, los deportes de raqueta, esquiar o correr. Este año ha realizado su primera maratón. Le encantaría ser invisible. La canción Wake Me Up Before You Go de Wham le pone de buen humor y le emociona recordar el día que dejó su trabajo por cuenta ajena para luchar por sus propios sueños. Observa la vida como una maravillosa aventura que merece ser vivida a pesar de los altibajos y cree que el mayor aprendizaje reside en comprender que recibes lo mismo que das y que hay que esforzarse por hacer bien las cosas.
Termina su rutina recapitulando el día, compartiendo lo vivido y acostando a sus peques, orgullosa de ser esa niña grande que ha luchado por lo que quiere, ayudando a los demás sin perder la sonrisa, y con la partida de su amada tía Carmen ha entendido aún más el profundo valor de la vida. Gracias, Cris. Tú te lo pasas en grande haciendo esto. Yo me encanta, es muy bonito profundizar y verles cómo se emocionan y ver el alma, que al final es lo importante. ¿Qué te parece lo que te ha preparado, Cris? Muy bonito, gracias. Bueno, esto de invertir es como una maratón, ¿no? Lo es, tú lo decías, ¿no? Que no es cuestión de, de años, es tener la paciencia de dejar que el tiempo ponga los activos en su lugar. Se suele hablar de que no es lo mismo precio y valor. El mercado tiene un precio, pero el valor solo sale a relucir con el paso del tiempo. Se habla, ¿no?, de que los buenos vinos hay que dejarlos macerar. Pues con las inversiones es exactamente lo mismo. Hay que dejarle tiempo al tiempo para que las inversiones den sus frutos. ¿Todo el mundo puede ser un inversor? ¿Todo el mundo puede y debe ser un inversor? Son dos preguntas. ¿Todo el mundo puede? Sí. ¿Todo el mundo debe? También. Vale, explícame. Porque habrá personas que todavía ni siquiera se plantean invertir, por extraterrestre que esto nos pueda parecer. Sí, voy con la segunda. ¿Por qué digo que debería todo el mundo? Pues por lo que comentábamos, de que si no haces nada, tu patrimonio va a ir descendiendo por el mero paso del tiempo, por la inflación, y no solo eso. ¿Qué es lo que le pasó a este matrimonio? Justo. Y además es que está ese amargor que vas a tener por dentro de ¿y si hubiera hecho esto?, ¿no? Y yo creo que es muy triste llegar al final de tus días con remordimientos de ¿qué hubiera sido mi vida si hubiera hecho? Aunque fuera una acción pequeña, distinta, ¿no? Se suele hablar de que pivotando solo de un grado, a largo plazo acabas llegando a un sitio muy diferente. Entonces, todo el mundo debe porque, inflación, las pensiones, al final no solo es que tengas que trabajar más años, es que una cosa que no se suele pensar, pero es muy importante, es que la esperanza de vida va aumentando. Si vivimos más tiempo, pero tenemos el mismo dinero o menos, eso quiere decir que los últimos años de nuestra vida, cuando normalmente necesitamos más recursos económicos por problemas médicos y demás, vamos a pasar mayores dificultades económicas. Entonces, es una necesidad el poder mantenernos. Entonces, todo el mundo debería. ¿Todo el mundo puede hacerlo? Sí. De hecho, a día de hoy es mucho más fácil invertir que cuando yo empecé. Yo empecé hace 20 años a invertir. En aquel entonces era mucho más difícil. Había muchas menos posibilidades de inversión y aquellas que habían estaban pensadas sobre todo para inversores profesionales. Si tú querías invertir, normalmente tenías que pasar a través de tu banco, que te ofrecía una serie de productos. Pero, y te sangraba en comisiones. O sea, sí, justo, que una comisión a lo mejor de un 1 o 2% puede parecer poco, pero es una barbaridad. Pero es el interés compuesto que va en tu contra y eso acaba siendo... Explica esto de que un 1 o un 2% arriba o abajo con los años es una barbaridad. Porque esto poca gente lo entiende. Yo he escuchado comentarios de, bueno, aquí me cobran un 2,5, en el otro lado un 3,5. Bueno, pues como meto 100.000, pues bueno, 1.000 euros, hombre, es mucho, pero bueno, está bien. Pero es como, no son 1.000 euros, o sea... No, claro, o sea, va aumentando porque es que además te lo cobran sobre el patrimonio que tú tienes invertido. Entonces, aquí lo que hay que entender es que, por un lado, esa comisión viene a añadirse a la de años anteriores, pero sobre todo que tu capital va mermando. Si merma tu capital, aunque aumente... Hay un lucro cesante, ¿no? Ahí estamos. Aunque aumente, claro, si lo que aumenta está aquí abajo, aumenta menos de lo que hubiera aumentado si hubiera estado aquí sin esa comisión. Entonces, eso es muy importante. No te puedo dar números exactos. Nosotros justo hemos desarrollado una calculadora porque es que esto... meto los números y dices, wow. Yo tampoco me sé de memoria las simulaciones, pero a veces cuando hacemos esto con los alumnos, que tú también lo haces, dices, bueno, 1% arriba abajo, y en 20 o 30 años... Son decenas de miles de euros. Para una economía normalita son decenas de miles de euros, y para una economía un poco alegre pueden ser cientos de miles de euros. Y entonces, eso por un lado, que a día de hoy es mucho más accesible. Te decía antes, cuando yo empecé, por ejemplo, el broker que utilizo a día de hoy exigía un mínimo de 10.000 euros para abrir la cuenta. A día de hoy no existe ese mínimo y es más, es que a día de hoy existe una cosa que son las acciones fraccionadas, que tú puedes comprar trocitos de acciones. Por ejemplo, las acciones de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, a día de hoy valen 700.000 euros o dólares una acción. Eso pocas personas de a pie se lo pueden permitir, pero tú puedes comprar una fracción de eso. Entonces, es mucho más accesible
accesible, está mucho más democratizado, hay muchos más pilares, lo cual es muy bueno porque no podemos jugarlo todo a una carta, no podemos decir, bueno, pues voy a invertir solo en bolsa, no, tenemos que tener una cartera diversificada porque de esta manera puede que haya un mercado bajista en bolsa, pero a lo mejor las materias primas, el oro suben. Si tú puedes comprar oro porque es accesible, tienes otra inversión más. Pues también inmobiliario, que hay muchas pero esto opciones. a muchas personas se les queda como grande, ¿no, Andrea? Es que hay que ir poco a poco. O sea, yo, claro, hablo ahora de echando la vista atrás 20 años, pero obviamente cuando empecé, a mí también todo esto me venía grande. Yo empecé comprando una acción. Decías antes que todos recordamos cuando recibimos nuestro primer ingreso pasivo, ¿no? Yo antes de recibir mis primeros ingresos pasivos, primero tuve minusvalías latentes que luego fueron ejecutadas. Primero empecé perdiendo antes de empezar a ganar, ¿no? Pero no recuerdo esas pérdidas o esas ganancias, pero sí recuerdo ese primer ingreso pasivo. Entonces, a lo que voy es que yo empecé por bolsa. Una vez que ya tenía un poquito más de rodaje, ya di el salto inmobiliario. Luego de ahí, otro pilar, hay que ir despacio. Yo siempre digo que no hay que correr antes que andar. Hay que ir despacio. Esto lleva su tiempo, pero la curva de aprendizaje es exponencial, porque al principio empiezas muy lento, pero en cuanto acabas entendiendo todos los engranajes, por ejemplo, empiezas por el pilar de bolsa. En muchos pilares de inversión puedes invertir a través de la bolsa. Por ejemplo, puedes invertir en inmobiliario a través de la bolsa, en criptomonedas a través de la bolsa, en negocios, obviamente, a través de la bolsa, también en materias primas. Entonces, inversiones alternativas, también todo lo puedes hacer a través de la bolsa. Entonces, si controlas ese pilar, te llevará mucho tiempo, pero una vez que lo haces, los que van después será exponencial el crecimiento, o sea que hay que ir poco a poco. Hay un libro que se ha puesto de moda se ha hecho relativamente popular, que es esto de Morir con Cero, que entiendo que lo conoces, que básicamente la propuesta del libro es, oye, te tienes que morir, no sabemos qué día te vas a morir, pero lo ideal es que te mueras con la cantidad más cercana a cero en la cuenta corriente posible. Y esto yo creo que lo que hace es reflejar una especie de idea o ideología que está en la sociedad, que es la de, bueno, tú gástatelo hoy, que mañana ya veremos. Sí. Y yo creo que este tipo de idea / ideología, porque es que me parece más una ideología que una idea, está como en las antípodas de esta cosa que proponemos aquí, o que entiendo que tú propones también, que es esta cosa de invertir y de pensar en el medio-largo plazo y tal. No sé, me gustaría saber cuál es tu aproximación a esto, porque tengo que reconocer que es una tarta en un escaparate. Oye, gástatelo hoy, mañana ya veremos. De hecho, en algún momento del libro dice, mira, es mejor que te lo gastes hoy, porque si el día de mañana estás en un hospital y te mueres, pues te mueres y ya está, si no tienes con qué pagarte las medicinas, pero a cambio hoy has vivido, ¿no? Sí, me parece una pregunta muy, muy interesante. Te voy a llevar a otro libro antes de hablar de este. El libro Se puede ser más gafas que nosotros. La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss. La primera vez que lo leí dije, vaya porquería de libro. Y fue años después que lo volví a leer que dije, ahora sí lo entiendo, porque no es que vayas a trabajar 4 horas y ya está, es la mentalidad que hay detrás. Entonces, con este libro yo creo que pasa un poco lo mismo. De hecho, es un libro que yo recomendé a mis propios alumnos en un evento que tuvimos. Y de nuevo, la primera vez que lo lees yo creo que no lo acabas de entender, que le tienes que dar una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque yo, como madre, a mí el concepto de gastármelo todo y no dejarle nada a mis hijos, a mí eso chirriaba mucho. Entonces, claro, luego lo vuelves a leer el libro y te das cuenta que no. Te dice, vale, antes de hacer tus cálculos, aparta esa cantidad con la que tú te sientas cómodo dejando de legado. Vale. Con lo que te queda ya lo puedes distribuir. Pero la cuestión es que es un título como muy llamativo, Morir con cero, pero la idea no es que te quede cero, tiene un concepto muy interesante, los dividendos emocionales, que ese concepto sí me gusta mucho. Es decir, las vivencias, cuanto antes las experimentes, mejor va a ser, porque te van a estar dando dividendos. Os cuento un ejemplo, por ejemplo. Cuando yo dejé de trabajar por cuenta ajena, lo primero que hice me fue de mochilera con mi madre al sureste asiático, Vietnam, Camboya y Tailandia. No recuerdo cuánto nos costó ese viaje, pero recuerdo momentos extraordinarios. Y cada vez que me acuerdo de ese viaje, recibo un dividendo emocional. Y eso sí que me parece muy bonito. Entonces, eso es con lo que yo me quedo del libro, de decir, vale, hay que gastar cuando todavía estamos en forma, cuando todavía tenemos salud, cuando todavía tenemos tiempo de hacerlo. Obviamente, yo soy de la opinión que hay que dejar para por si acaso y luego pues, poder dedicarlo a otras cosas. Y también que, ojo, porque lo que no se entiende del libro es que no es que te lo gastes solo en... Él cuenta en su libro, por ejemplo, la fiesta de cumpleaños que hizo, que dijo que no esperó, creo que era a los 50, que lo hizo a los 48 o algo así, no me acuerdo la edad exacta, porque le convenía en ese momento. Pero que no todo es hacer fiestas y más, también está la parte de donar a otros, a otras causas, que eso también lo incluís en la ecuación. Sí, tiene alguna idea interesante, pero es verdad que bueno, como que choca un poco con esta idea como de pensar a largo plazo. Me gustaría saber, Andrea, en tu experiencia personal, hasta donde quieras contar,
¿Cuánta planificación de cadena perpetua hiciste? Me explico, en la peli Cadena Perpetua, antes de que la persona, ¿no? Sale de la cárcel, se pasan muchos años planificando, ¿no? ¿Cuántos años de cadena perpetua te pasaste planificando dejar ese empleo con tarjeta de visita panorámica y aceptado socialmente? Mira, antes, cuando estabas presentando una de las ideas que íbamos a tocar, me ha venido a la mente una frase inglesa que es "If you fail to plan, you plan to fail". Es decir, si no planificas, planificas tú. Para fallar, sí. Eso es. Y entonces es difícil dar un número de años exactos porque yo sí, cuando dejé el trabajo, pero no es ese el día que dejé, que alcancé la libertad financiera, porque eso es algo, la libertad financiera es algo que se va fraguando con el paso del tiempo, no es como que te toca la lotería y sabes que es el 22 de diciembre, es algo que llevas años. Entonces, yo en mi caso tardé bastantes años, ¿por qué? Porque empezaba con muy poquito capital y sobre todo porque no tenía ni idea de lo que había que hacer, iba dando palos de ciego, yo soy totalmente autodidacta, yo aprendí con los libros, pero claro, no tenía a quién preguntar qué libros eran buenos. Ya. Y lo segundo es, claro, me leía el libro para encontrar a ver si había una idea, lo que resonaba con lo que no. Entonces yo tuve que hacer muchas pruebas y errores hasta que vi lo que funcionaba y lo que no. A día de hoy se puede ir mucho más rápido con la formación, obviamente, si consigues a alguien que pues ha logrado lo que tú buscas, ¿no? Entonces, ¿cuántos años? En mi caso fueron pues cerca de 10 años por las circunstancias que te comento, pero estoy convencida de que se puede conseguir en mucho menos tiempo. ¿Incluso con un salario medio? Sí. Ahora, no queremos vender humo, eso es importante, hay que ser realistas y a lo que voy es que la libertad financiera, una vez más, no es un todo o un nada. Tú puedes ir aumentando lo que yo llamo el porcentaje de libertad financiera. Total. Entonces, si tú, digamos, ahora no tienes ningún ingreso pasivo y de repente consigues llegar por dividendos, rentas, intereses que puedas recibir a un 50%, estás lejos todavía de la libertad financiera, pero ojo, eso quiere decir que a lo mejor ya puedes reducir tu jornada a la mitad y ver crecer a tus hijos por las tardes o hacer lo que te apetezca. Y eso ya, de por sí, tiene un impacto impresionante. Sí, y además acelera el resto Eso de la es. construcción, porque tu energía es otra, estás desde otro sitio, tienes la certeza de que puedes hacerlo y eso te lleva a su vez a tomar mejores decisiones. Eso es. Si me permites una cosita, volviendo al libro que mencionabas antes, hay un estudio, el Trinity, que es muy conocido, que te dice que puedes retirar el 4% de tu patrimonio para saber cuánto podrías tener mantener tu nivel de vida actual. Y el libro, Morir con cero, una cosa a lo que yo he llegado a la conclusión es que, claro, para alcanzar la libertad financiera, obviamente es mejor reinvertir. Pero llega un punto en el que tu patrimonio consigues generar tantos ingresos que no solo puedes retirar una parte para vivir, sino que ese patrimonio sigue creciendo cada vez más rápido. Y entonces eso es algo que no se suele entender, que es mejor al principio reinvertir, de tal manera que llega un punto en el que ya puedes retirar y tu patrimonio que siga creciendo aunque tú estés retirando. Claro, lo que pasa es que eso lleva a tener que seguir trabajando sin poder vivir de tus ingresos pasivos. Esto es una decisión que hay que tomar. Obviamente todo tiene ventajas e inconvenientes en la vida y yo creo que esto es una decisión muy personal. El otro día un alumno me preguntaba, oye Andrea, ¿qué es mejor? ¿Que vaya trabajando primero mi libertad financiera y ya cuando la tenga ayude a mis hijos o lo vaya haciendo en paralelo? Y yo les decía, pues es que depende mucho no es lo mismo que me digas que tu hijo tiene 25 años a que sea un bebé, porque a lo mejor con 25 años tu hijo ya no quiera pasar tanto tiempo contigo. En cambio, si es un bebé, estás en esa ventana dorada donde eres su mundo y quieren estar contigo y te necesitan. Entonces depende mucho de la fase en la que te encuentres. Completamente. En ese sentido, yo creo que a veces no nos hacemos las preguntas adecuadas. ¿Cuáles serían las preguntas adecuadas para alcanzar esa libertad financiera? Yo creo que lo primero que tienes que tener claro es cuál es tu objetivo, porque no es lo mismo que digas quiero un gran patrimonio para comprarme una casa, por ejemplo, a quiero liberar tiempo. Eso es fundamental porque las vías de inversión son diferentes según el objetivo. Luego te tienes que plantear también el para qué. Porque a veces decimos, antes hablabas de esta familia que tiene 1 millón, pero es que con un patrimonio muy inferior ya se puede vivir bien de las inversiones si sabes cómo hacerlo. Entonces, ¿para qué quieres invertir? ¿Cuál es tu gran porqué? Eso que te mueve, cuantificarlo, saber cuánto dinero te hace falta y con eso ya poder abordar las inversiones, porque si haces números te vas a dar cuenta que es mucho más accesible de lo que piensas. Y una cosa, volviendo a la pregunta que planteabas de ¿se puede conseguir todo esto con un sueldo medio? Sí, pero de nuevo no hay que engañarse. Si tú, por mucho que consigas un 10%, que ya es una muy buena rentabilidad, sobre 100 euros no dejan de ser 10 euros. Entonces, cuanto más inviertas, más vas a conseguir. A lo que voy, y esto la gente no se da cuenta,
que no solo se trata de obtener inversiones que den mayores rentabilidades, que también, porque hay que entender que normalmente a mayor rentabilidad, mayor riesgo tienes que asumir, sino que tenemos que buscar aumentar nuestros ingresos. Y eso la gente no, o sea, como que no lo contemplan, pero forma parte de la ecuación. Y de hecho es mucho más importante centrarte en aumentar tus ingresos que en reducir tus gastos, porque esos gastos tienen un límite, mientras que los ingresos, por difícil que nos parezca de entender, no están limitados. No están limitados. Incluso cuando trabajas por cuenta ajena, siempre puedes pedir. Yo lo pregunto y ¿has pedido un aumento? No, pues ahí lo tienes. ¿Has pedido esto o lo otro? No. Pídelo. Yo creo, fíjate, más que pedir es convertirte en mejor profesional de manera que sea inevitable que acabes ganando Desde más. luego. Me alegra un montón que digas esto porque es una parte poco sexy. Nosotros insistimos mucho, como sabes, en el Máster de Libertad Financiera que tú has participado Sí. y en el FPRO. Insistimos en esta parte poco sexy de conviértete en mejor profesional lo primero de todo, porque es la vía rápida, ¿no? Esto, bueno, otro libro, ¿no? La vía rápida del millonario. Y habla de, oye, la vía rápida del millonario es impact millions, impacta a millones de personas, que básicamente es conviértete en mejor profesional. Pero esto es como poco sexy, ¿no? Porque en realidad es como mucho más sexy, no invierte aquí, consigues un 15%, pero claro, el 15% de 1.000 euros sigue siendo una miseria. A ver, aquí, porque estamos hablando de rentabilidades, luego hay un concepto que yo creo que he popularizado, que es los accidentes positivos de riqueza. Estaba viendo un poco, pues, digamos, mi palmarés de los últimos meses. Históricamente, mi mejor operación había sido en criptomonedas, en el Ripple, hace años ya. En el 2017 conseguí un 1000% en 3 semanas. Wow. Yo eso no lo había conseguido nunca, ni lo he vuelto a replicar, ¿vale? Pero sí que he conseguido este año, con todo lo que ha estado pasando, que ha sido un año muy complicado a nivel de inversiones, un 716% en bolsa, ¿vale? No estamos hablando de criptomonedas, en bolsa, en una empresa energética, 716% en poco más de un año. Es como, wow. Entonces, ahí ya sí que empiezas a ver la diferencia, porque hablábamos, ¿no?, de un 10% de 1.000 euros o de 100, 10. Claro, pero si haces un 700 y empiezas a multiplicar tu dinero por más de lo que has invertido, ahí sí, aunque partas con poco, la bola de nieve se va haciendo más grande. Entonces, a lo que voy es que para conseguir las metas en un horizonte de tiempo relativamente corto, obviamente depende del esfuerzo y el foco y la motivación de cada uno, pero más allá de eso, dos cosas que ayudan es lo que hemos comentado. Lo primero, el aumentar tus ingresos y obviamente cuanto tú más das a la sociedad, más recibes, y lo segundo es ponerte accidentes positivos de riqueza. Si haces esas cosas que hemos comentado, ahí vas a acelerar tu enriquecimiento. Andrea, me gustaría conocer cuál es tu aproximación al mundo de la bolsa en particular, inversiones en general, porque siempre se habla de esta cosa que yo creo que tiene sentido, ¿no? Hay muchos libros que hablan de esto, ¿no? De, oye, que lo mejor que puedes hacer si quieres invertir en bolsa, o casi lo mejor que puedes hacer, es irte a indexados, porque muy pocas personas, depende de qué libro leas o qué estudio, pero básicamente como un 5% de los inversores solamente consiguen superar los indexados. Entonces, como que parece que todo lleva, bueno, pues me tengo que indexar y a correr. Sin embargo, tú has dicho, oye, hay una empresa energética, eso significa que haces selección manual de pequeñas cosas. Explícanos qué haces. Perfecto. Lo que hago ahora no es lo que hacía en mi inicio, porque una vez más, el mundo ha cambiado mucho. Yo cuando empecé no existían los indexados. Ojalá hubieran existido, pero no existían. Bueno, no estaban popularizados, ¿no? Probablemente existieran. No, en Europa no existían. Te estoy hablando, yo empecé a invertir en el 2004. Ok. O sea, no existía nada de todo esto. En Estados Unidos estaban empezando, pero no como los mutual funds y demás, pero no como lo conocemos a día de hoy. Entonces, con la información que hay a día de hoy, la experiencia que tengo después de haber pues acompañado a miles de alumnos es, paso número 1, empieza con indexados, efectivamente, porque de esta manera tienes una visión de conjunto, tienes un porcentaje en renta variable, un porcentaje en renta fija según tu perfil de inversión, y estos te hacen ellos un test automático que no tienes que hacer nada, ya te dicen, vale, pues tú tienes un perfil moderado, pues esta cartera, agresivo, este. Y de esta manera tienes exposición a renta variable, renta fija y también exposición global. Es cierto que un mayor porcentaje será Estados Unidos, pero vas a tener exposición a Europa, a Japón, a otras partes del continente asiático, si tienes países emergentes también, y así tienes un buen equilibrio. Con eso, si no haces nada más que eso, de media ya estarás obteniendo en torno a un 7%. Que un 7% por no hacer absolutamente nada es extraordinario. Ya está bien, ¿eh? Está muy bien. Entonces, paso número 1, empieza por ahí. Es muy fácil, o sea, yo tengo tutoriales que pueden ir a ver de los mayores actores. Muy fácil. Paso número 2. Si quieres ir más allá, porque dices, vale, un 7% está muy bien, pero quiero más porque estoy dispuesto a hacer un poquito más, vale.
¿qué es lo que buscas? ¿Generación de ingresos pasivos u obtención de plusvalías? Porque, de nuevo, no se invierte de la misma manera. ¿Qué quieres generación de ingresos pasivos? La inversión en dividendos extraordinariamente aburrida y extraordinariamente rentable. Entonces, aquí de lo que se trata es de buscar empresas que cumplen una serie de criterios y añades tus empresas en cartera con la idea de mantenerlas. Pero hay sí que hacer selección uno a uno, ¿no? O sea, puedes hacerlo, antes hablabas de la gestión pasiva, ¿no? Entonces existen vehículos de inversión, sobre todo lo que se conoce como ETFs, que ya te hacen cestas de acciones, de por ejemplo las 20 acciones mejores europeas que distribuyen dividendos. Que está bien, para empezar, a mí no me gusta. ¿Pero por qué? Porque yo estoy en un punto en el que creo que tanto yo como las personas que se forman en la materia estamos mejor posicionados para seleccionar nosotros mismos las acciones. ¿Por qué? Porque estas cestas están muy bien, pero si de repente una de esas 20 acciones tiene un problema, no la vas a poder sacar de cartera porque forma parte del ETF. En cambio, si tú tienes esas mismas 20 acciones en cartera, propiamente dicho, tú puedes decir qué porcentaje quieres que... Podrías incluso replicarlo, ¿no? Claro, claro, por supuesto, puedes replicarlo o puedes encontrar otras acciones de otros ETFs, ¿vale? Entonces, esa sería una primera opción para la generación de ingresos pasivos, que, ojo, yo siempre digo que con los ingresos pasivos de dividendos tienes la guinda sobre el pastel, que son las plusvalías. Estuvimos invirtiendo, por ejemplo, en IBM hasta hace unos meses, que sacamos de la cartera porque está ya muy revalorizada la empresa y ya no era momento. Obtuvimos un 130% de beneficio total entre los dividendos y las plusvalías para una empresa que se llama Blue Chips, que las empresas de dividendos históricamente son empresas que se mueven muy poquito, y para lo bueno y lo malo, pues mira, otro accidente positivo de riqueza, mientras que lo que buscamos era los dividendos. Entonces, guinda sobre el pastel. Entonces, si quieres generación de ingresos pasivos, vas por dividendos. Y si quieres plusvalías, pues te vas a acciones que están infravaloradas. Bueno, aquí matizo porque se bifurca otra vez más. Antes de eso, tienes que decir qué quieres aplicar, análisis técnico, es decir, mirar gráficos, o lo que quieres hacer es más bien mirar los fundamentales, es decir, las cuentas de resultados, el balance y todos estos elementos de las empresas. Decides, ¿no? Son vías muy diferentes, desde mi punto de vista, compatibles e interesante saber las dos, pero yo sé que no todo el mundo es tan friki de las inversiones como yo, entonces si solo puedes una, yo me decantaría por análisis fundamental, porque a día de hoy con la inteligencia artificial hay plataformas que te pueden ayudar a seleccionar los activos. Yo siempre digo que hay que ser como un centauro, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial con las inversiones. Apaláncate de ello, utilízalo como filtros, screeners, para que te reduzcan de todo el mundo de opciones que hay, que te den como una pequeña oferta y seas tú quien elija. Entonces, yo es como lo haría. Y si quieres ir un paso más allá, pues ya el análisis técnico es súper interesante también. Y tú siempre defiendes bolsa, o sea, lo típico, inmuebles o cripto o bien oro, todo eso, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy bien, yo tengo de todo. Yo considero que hay 6 pilares de inversión. Para que os deis una idea un poco aproximada de mi cartera, a día de hoy tengo 1/3 en bolsa, 1/3 en inmobiliario y el resto, o sea, el tercio restante es una parte en efectivo y luego entre negocios, materias primas e inversiones alternativas y criptomonedas, obviamente. Que hablando de criptomonedas, la gente... ¿Qué porcentaje tienes en cripto, por curiosidad? Varía mucho porque como son tan volátiles, claro, depende mucho, pero trato que esté aproximadamente entre un 5 y un 10% de mi cartera. Que esto la gente, como tengo un libro de criptomonedas, me dice, ¿harás all-in? No. De nuevo, gestión del riesgo. O sea, si tienes una exposición adecuada, vas a conseguir los accidentes positivos de riqueza, inversiones convexas, donde si pierdo poco, porque estamos hablando de un 5 o 10% de la cartera que me lo puedo permitir perder. Y vas redistribuyendo, es decir, si de repente Bitcoin multiplica por 3, vendes Bitcoin para que siga teniendo un 5 o un 10%. Sí, no. Bitcoin, yo jamás he vendido Bitcoin. No digo que nunca venderé Bitcoin, pero a día de hoy nunca he vendido uno y en principio me voy a mantener así, pero sí es cierto que otras criptomonedas de menor capitalización sí que hay, no quiero decir especular porque analizo bien las empresas, sea por análisis fundamental o técnico, pero sí que decido, entro aquí y salgo aquí, y ahí sí que voy rebalanceando. Y yo hago compras promediadas en prácticamente todos los pilares. Explica qué es compra promediada. Compra promediada simplemente quiere decir, vale, pues todos los meses ahorras lo que sea. Por ejemplo, imagínate que ahorras 500 euros. Vale, pues de estos 500 euros dedicas 100 a bolsa y lo tienes automatizado para, hablando de los robo-advisors, la inversión automatizada, pues que
que se te invierta automáticamente. Entonces el robo-advisor ya lo distribuye en el porcentaje que habíamos comentado antes. Otros 100 te los vas a llevar a criptomonedas y dices, vale, pues invierto 80%, o sea, 80 euros en Bitcoin y 80 en Ethereum. Y así sucesivamente con los otros pilares. Y la magia de todo esto es que lo tienes automatizado. Tienes una orden permanente de tu banco a la plataforma que sea y en la plataforma le dices, cuando lleguen los fondos compras esto. Lo programas de antemano y no tienes que hacer más. Entonces yo tengo todo eso funcionando para mí en automático. Y además le añado una capa extra, que es que cuando hay bajadas en los mercados, como yo siempre tengo liquidez preparada, en mi caso tengo en torno a un 10% de mi cartera en liquidez, una parte es el fondo de emergencia, pero otra también para poder aprovechar las bajadas, que se suele utilizar el término buy the dip, es decir, comprar las bajadas. Si hay una bajada muy fuerte, por ejemplo en abril del 2025 vimos una bajada súper fuerte con los aranceles de Trump, la gente estaba vendiendo en pánico, vendiendo en pérdidas. Yo al revés, yo estaba diciendo, dale, más, ¿no? Porque yo estaba comprando. Entonces, esos rebotes... Pero ¿cómo pueden vender si esto es de libro? O sea, es que es de libro, pero sí, o sea, ¿no? Porque, por un lado, ¿qué pasa detrás? No han estudiado la historia y no entienden que los mercados son cíclicos y que esto ya ha pasado y volverá a pasar en el futuro. Eso por un lado. Por otro lado, que no hay un buen control de las emociones y esto, de nuevo, no es fácil. Al principio yo también hice cosas de estas en mis inicios, hay que confesarlo, ¿no? El que te dejas llevar por el miedo en algunos casos y por la avaricia y la euforia en otros. Pero ¿cuál es el miedo? Si no vendo ahora, perderé más. Claro, si espero a que baje más, venderé más bajo y será peor. Entonces voy a cortar pérdidas ahora que todavía estoy a tiempo. ¿Vale? Pero lo que pasa es que si has invertido, si has hecho bien los deberes y has invertido en activos con buenos fundamentales, eso va a rebotar. Y no solo va a rebotar hasta donde estaba antes, sino que va a subir mucho más. Y cuando se ven los gráficos, esto ha pasado este año, pasó en el 2022 con la guerra de Rusia-Ucrania, pasó en el 2020 con la pandemia y así sucesivamente. Te diría, entre 3 y 5 años pasa una de estas. Entonces, si lo sabes aprovechar, es otro accidente positivo de riqueza porque te acelera mucho más el enriquecimiento. Entonces, si todo esto lo juntas, tienes la respuesta. Entonces, volviendo a tu pregunta, bolsa. Yo sugiero siempre empezar por bolsa porque es el pilar más accesible en términos de capital exigible. No puedes comparar una operación en bolsa con una operación inmobiliaria donde te va a hacer falta mucho más dinero. Por conocimiento, con conocimientos mínimos, sí que te hace falta un mínimo, pero con las bases necesarias ya puedes comenzar a invertir. Y luego por tiempo, hay estrategias muy pasivas. En otros pilares también, pero ya van a requerir, o inmobiliario, a mí me encanta, pero hay que saber que es mucho menos líquido, que si necesitas el dinero no vas a poder salir tan rápidamente. Has hablado de un tercio. Háblame un poco más de esto. ¿Cómo alguien puede saber si tiene que tener un tercio, o si tiene que tener 25 y 25 de no sé muy bien qué? ¿Cómo planificar una buena cartera? A ver, cuando empiezas... Unos buenos porcentajes dentro de la cartera. Cuando empiezas tienes que saber que vas a tener 100% en un activo. En mi caso fue bolsa. Y está bien, elige el que quieras. Yo tengo muchos alumnos que empiezan por inmobiliario, por ejemplo, porque les gusta el apalancamiento, porque antes de formarse habían comprado su casa, no sé, como algo bastante natural, ¿no? Y está perfecto, escoges el que escojas y simplemente tienes que saber qué perfil tienes, si eres un perfil más agresivo o más conservador, eso va a determinar bastante qué tipo de inversiones tienes y qué buscas. De nuevo, lo llevo a qué quieres, ingresos pasivos o plusvalías. Con todo eso, no hay unos porcentajes como tal. Yo creo que tienes que tener una cartera equilibrada, donde obviamente creo que tiene más peso, o que debería tener más peso, bolsa inmobiliario, porque son los activos o los mercados más maduros, que mejor se puede, de nuevo, no predecir, pero intentar entender cómo pueden evolucionar, porque luego hay muchos otros pilares. Criptomonedas sigue siendo un mercado bastante joven y es tan volátil que con un poquito de la cartera, te decía 5 o 10% con mucho, ya es suficiente. Yo conozco gente que tiene un 40-50%. Y cada va y vende el mercado. Claro, o sea, que hay veces que dicen, mira cuánto tengo, y luego, ay, mira, y no. Bueno, pero de nuevo, si vas a largo plazo, más o menos... Sí, pero es gente que no tiene hijos, que son nómadas digitales, que se lo pueden permitir. Un padre o madre de familia... creo que estaría en una situación bastante diferente. De nuevo, te lo dice una persona que ha escrito un libro sobre criptos, ¿vale? Que se entienda que me encantan las criptomonedas, pero creo que en su justa medida. Y luego los otros pilares, por ejemplo, inversiones alternativas, es un pilar que a mí me encanta, pero hay que entender que el riesgo es mucho mayor, entonces tienes que ajustar el porcentaje de tu cartera al riesgo. Lo mismo cuando inviertes en negocios, no te digo si tú tienes una mercería, el ejemplo que ponías de esta familia, ¿no? Al principio del podcast, un negocio familiar es algo diferente, pero si tú inviertes en negocios,
Yo, por ejemplo, hago de Business Angel, donde no solo invierto dinero, sino también conocimiento. Ahí tienes que decir, vale, o sea, cuánto es razonable, ¿no? Porque el 90% de esos proyectos van a quebrar, entonces tienes que ser consciente de ello, entonces no vas a invertir mucho. Entonces, a lo que voy es que porcentajes en relación al riesgo que asumes y también a lo que te va a aportar a la cartera. Criterios generales para ir cambiando esos porcentajes con los años. Es decir, a medida que eres más joven, ¿cuáles serían los criterios? A medida que eres más mayor, ¿cuáles serían los criterios? Pues mira, hay un estudio que viene de Bogle, Jack Bogle, que es el fundador de la idea de la gestión pasiva, que dice que, porque históricamente se hablaba solo de bolsa, ¿no? De renta fija y renta variable, como si no hubiera más inversiones. Entonces se decía, tomas 100 y le restas tu edad y con eso sabes qué porcentaje de renta fija y renta variable vas a tener. Entonces, si tú eres muy joven, tienes 20 años, eso quiere decir que vas a tener 80% de renta variable y 20% de renta fija. ¿Qué pasa? Que con la extensión de la vida pues se ha subido ese número a 110 y seguirá subiendo. Y está bien, pero para mí es una visión muy reduccionista porque excluye todos los otros pilares que desde mi punto de vista no tienes por qué tenerlos todos, pero si una cartera robusta todoterreno debería tener más exposición que solo a bolsa. Se suele pensar que cuanto más mayor eres, más conservador, pero no tiene por qué ser el caso. Yo misma, a medida que me he ido haciendo más mayor, he tornado hacia un perfil más agresivo. ¿Por qué? Porque he mejorado en conocimiento. Entonces, si sabes más, te vas a dar cuenta que puedes asumir un más riesgo porque sabes lo que estás haciendo. Y no es que estás asumiendo más riesgo, simplemente que estás invirtiendo en activos más volátiles, porque riesgo y volatilidad no es lo mismo, son aspectos diferentes. Entonces, sí, se suele pensar que personas más mayores tienen que ser más conservadoras, pero no tiene por qué ser el caso. Entonces, simplemente es adecuarlo a tu situación de vida y más que preguntarte en qué pilares invierto, fíjate más en qué necesitas. Si ahora quieres dejar tu trabajo, céntrate en activos que te generen ingresos pasivos, da igual en qué pilar sea. Bueno, si estás inspirado y quieres dar un siguiente paso, a lo mejor te apetece hacer lo siguiente que te voy a proponer. ippformacion.com/regalo. Ahí van a pasar dos cosas. La primera, te puedes apuntar a una lista de correo en la que comparto cada día consejos de inversión a veces, de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de libertad financiera. Formación para la vida real. Todos los días, el de hoy ya lo he escrito, por ejemplo, todos los días escribo un correo electrónico y comparto un vídeo, recomiendo un libro, un programa como el que estamos grabando hoy, ippformacion.com/regalo. Si haces un poquito de scroll down en esa página, pasa la segunda cosa que te quiero compartir. Y es que hay un montón de formaciones gratuitas. Hay formaciones gratuitas sobre dinero. Hay una prueba gratuita del máster de libertad financiera. Pero es que hay una formación de casi 4 horas para aprender a emprender, los primeros pasos, pero es que hay otra de desarrollo personal. Hay un montón de ellas. ¿Cuál es el truco? El truco es muy sencillo. El truco es que cuando te la acabas te llega un email mío y te dice, ¿te quieres comprar una de las de pago? Si te apuntas, maravilloso, y si no te apuntas, no nos debemos nada. La formación te la llevas y te garantizo que me las he trabajado para que tengan contenido bueno. ippformacion.com/regalo. Seguimos, que vamos a recomendar libros. Bueno, pues como te decía, recomiendo libros a veces en ippformacion.com/regalo, pero también en todo lo que hacemos en IPP. Si no, no seríamos IPP, ¿sabes? Que a nuestros alumnos en todos los programas siempre les recomendamos libros. A mí me encanta regalar libros en los cumpleaños, en las fechas señaladas. Hoy te traigo algunos libros clásicos y ahora, Andrea, prepárate que te pregunto algunos libros para aprender a invertir, que es de lo que estamos hablando hoy. Bueno, te he recomendado antes un par de libros. Te quiero recomendar también El Código del Dinero. Es un libro muy sencillito, muy fácil de introducción. Los secretos de la mente millonaria. Es un libro de mentalidad para entender qué prejuicios tenemos sobre el dinero y para entender por qué ocuparse del dinero y tener una buena relación con él es importante. Y un libro del que no se suele hablar mucho, pero que a mí me inspiró y me reafirmó en que estaba haciendo bien aquel momento, aquella parte del camino, que es el del millonario de la puerta de al lado. Este estudio que hicieron, un estudio longitudinal a lo largo de un montón de años, en el que le preguntaron a una serie de millonarios, entendiendo por millonario la definición clásica, que por cierto habrá cambiado, me imagino, de 1 millón de patrimonio más allá de tu vivienda habitual, y les preguntaron qué reloj se compraban, qué coche conducían, si estaban casados, solteros, dónde trabajaban. Un libro súper interesante. Si queremos hablar sobre inversiones concretas, te he seleccionado aquí unos cuantos, al margen de
lo que ahora nos recomienda Andrea. Toda la colección Rich Dad de Kiyosaki para inmuebles, yo me la leí entera y me gustó mucho. Son unos libros, muy americanos, pero con consejos y con conceptos buenos. A mí me ordenaron bien la cabeza. Independízate de Papastado, de Carlos Galán, para entender esta cosa de los indexados que hemos hablado, muy facilito, se lee en un par de horas o 3 y te ayuda a entender bien esta cosa de los indexados. Criptomonedas para Damis, de Ronco y Callejo, también profesores de la Caja, es un libro, además del de Andrea, que te ayuda a entender bien esto de las criptomonedas. Y me encantaría conocer, Andrea, tu top, 3 o top 4, lo que tú quieras, y por qué son buenos esos libros. A ver, ¿qué libros recomendarías en un programa como este de cómo invertir? Pues es difícil, porque como te he dicho, yo me formé con libros y me he leído cientos si no miles. Pero si solo pudiera coger 3, te diría, para tener una visión de conjunto, no ya solo inversora, de cómo afrontar la vida, hay uno que me gustó mucho, El almanaque, de Naval Ravikant, que me parece extraordinario. Él es un inversor en tecnología, en empresas, y bueno, pues te cuenta un poco la vida, ¿no? Cómo pasó de la India a Estados Unidos, a amasar una gran fortuna y sobre todo a ser feliz por el camino. Entonces me encanta ese libro. Si lo llevamos ya más al campo de las inversiones propiamente dicho, uno de mis mentores es el gran Peter Lynch, que tiene muchos libros muy divertidos. Además, hablábamos antes de que las inversiones pueden ser divertidas. Con él, de verdad, a veces te tronchas de la risa con lo que cuenta. Tiene varios libros, uno de ellos, Un paso por delante de Wall Street, lectura muy recomendable. No confundir con un paseo aleatorio por Wall Street, que también es recomendable. Es muy recomendable los dos, sí. Y el tercero, hemos hablado un poquito solo de análisis técnico, porque está muy de moda en estos momentos. ¿Qué es análisis técnico? Para análisis que no lo técnico, sepan. el análisis de gráficos, con las velitas de colores para saber si sube, baja, con un montón de líneas. Pues para entender todo eso es un libro antiguo, pero que me parece muy interesante, de Murphy, se llama, la Biblia del análisis técnico. Y si me permites una última recomendación, claro, un libro mucho más reciente. Me he acordado a raíz de lo que te he dicho de que análisis técnico no ha cambiado, porque este último libro es de los 80 o algo así. Same as Ever, creo que se ha traducido como Lo que nunca cambia, de Morgan Russell. Me ha gustado mucho porque te invita a... Siempre intentamos ver cuál va a ser el próximo pelotazo, cuál va a ser la próxima tendencia, esto, lo otro, y al final te invita a que vayas a ver lo que nunca cambia, que es lo que va a seguir estando en el futuro. Que los latinos decían nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. La entrevista, ofrecida por masterdeemprendedores.com. Pues vamos a esto que nunca cambia. ¿Cuáles son los principios de inversión que son válidos aunque el mundo esté convulso, aunque las noticias insistan en el que todo se va a acabar pasado mañana? ¿Cuáles son esos principios, Andrea? Son muchos y pocos a la vez, porque yo creo que todo se reduce a lo mismo, a tener paciencia, tener disciplina y entender en lo que inviertes. ¿Los puedes desarrollar un poco? Claro. Disciplina es pues lo que te decía antes. Ponerte un plan y no cambiarlo al margen de lo que pase fuera. Tienes que tener un poco de flexibilidad porque si te has equivocado tienes que corregir, vale. Y hay que tener la humildad de decir me he equivocado, hay que salir de la ¿Y inversión. cómo sabes si te has equivocado o estás siendo presa del pánico o del pavor? Hay que entender, ¿está bajando solo el activo en el que yo he invertido o es el mercado en su conjunto el que está bajando? Si es el activo en concreto, tienes que entender si ha bajado por algo que ya se sabía, aunque tú no lo hubieras tenido en cuenta, o si es una noticia nueva que cambia el futuro de la empresa, por ejemplo, en la que has invertido. En cambio, si es todo el mercado, hay que entender si es un choque puntual, como lo que comentamos de los aranceles, o si es algo más, si es estructural o si es realmente algo de otra índole. Entonces, en este sentido, si tú estás viendo indicadores macroeconómicos como las tasas de interés, la tasa de desempleo, la evolución del PIB, todas estas cosas, esos indicadores que te dicen que estamos entrando en recesión y las bolsas bajan, pues esto quiere decir que... Pero para tomar estas decisiones, Andrea, a mí lo que me viene que puede estar pensando alguien ahora es, joder, pero es que para eso hay que dedicarle mucho tiempo y yo entre el trabajo, los niños o los estudios o lo que sea ya voy sobrado de cosas, ¿no? Como para cargar una más. Depende de lo que quieras hacer. Si quieres algo lo más pasivo posible y tienes esa visión a largo plazo, dices, vale, pase lo que pase, porque es un buen activo, no lo voy a tocar,
y tienes esas compras promediadas que decíamos, te vas a beneficiar de las bajadas. ¿Por qué? Porque tú vas a estar comprando, vas a comprar aquí, vas a comprar aquí, vas a comprar aquí. ¿Y qué pasa? Como tú vas a comprar siempre la misma cantidad, para volver al ejemplo anterior, tú vas a comprar 100 euros, esos 100 euros cuando el precio está aquí te van a permitir comprar menos acciones. Cuando el precio baja, con esos mismos 100 euros tú vas a comprar más acciones. De tal manera tú vas a estar acumulando más y cuando eso rebote vas a ganar mucho más porque vas a haber acumulado posiciones. Entonces, si no quieres estar pendiente de los mercados, no pasa nada. Simplemente sigue con lo que estás haciendo y todo irá bien. Eso sí, hay que tener paciencia de que los mercados bajistas son más cortos que los mercados alcistas, pero aún así podemos estar hablando de que a lo mejor 12, 24 meses hay que tener paciencia antes de que remonte. Una vez le escuché a un amigo y me gustó esta frase y me dijo, mi plazo favorito para una inversión es siempre. Uh-huh. ¿Qué opinas de esto? Bueno, esa frase viene de Warren Buffett y Charlie Munger. No lo sabía. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, justo hace poco hice un evento donde les expliqué a los alumnos cuándo salir de posición y tomaba como punto de partida de esa presentación que les di esta frase y dije, esta es la visión de Warren Buffett y Charlie Munger, muy respetables, pero yo tengo otra versión un poco diferente, que es mi plazo de inversión preferido es para siempre, pero hay que saber pivotar. Y entonces les presentaba 16 escenarios en los que se puede salir de inversión, porque se suele pensar que solo se sale de inversión cuando las cosas van mal. Y sí, esos son unos escenarios negativos, pero también hay unos escenarios neutrales y otros escenarios positivos. ¿Qué quiere decir los neutrales? Pues a lo mejor simplemente tienes que rebalancear la cartera o necesitas el dinero para otra cosa. Y los positivos, volviendo al libro que comentábamos antes de Morir con Cero, a lo mejor simplemente quieres gastártelo porque me viene a la mente un alumno que con sus dividendos cogió a la familia y se fueron a Azores a cumplir el sueño del niño que era nadar con delfines. Qué bonito recuerdo, ¿no? Entonces, esos 16 escenarios para salir de posición hacen que tienes que saber un poquito, pero si tu visión es para siempre, porque, por ejemplo, vas a invertir en indexados, está perfecto, entonces tienes que adaptar a lo que tú inviertes. Si no te quieres complicar, indexados y ya está. Cómprate un piso que lo vas a tener décadas y ya está. Si quieres hilar un poquito más fino, le vas a tener que dedicar un poco más de tiempo, pero tampoco se trata de convertirse en tu nueva profesión. Un equilibrio entre el tiempo y la rentabilidad que vas a obtener. ¿Y qué opinas de esto de, oye, cuando el ciclo está arriba es cuando hay que vender porque ya ha subido todo lo que podía subir? Pues mira, que aplica igual a inmobiliaria que a bolsas. O sea, yo de hecho conozco varias personas que cuando creen que el ciclo está arriba, largan su casa o determinadas posiciones o... Pues antes has mencionado a Robert Kiyosaki. Yo tengo una visión un poquito diferente de sus libros que la tuya, pero bueno, tiene aprendizajes muy valiosos. Pero a mí este hombre me hace pensar a Pedro y el Lobo. ¿Por qué? Porque esto es como el cuento. ¿Pedro y el Lobo? Pedro y el Lobo, sí. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando está ahí con las ovejas, dice, ¡que viene el lobo! Entonces va todo el pueblo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que era una broma. Así una vez, dos veces y la tercera viene el lobo y la gente ya no le cree. Vale. Entonces es como Robert Kiyosaki lleva 20 años diciendo que va a llegar una crisis. Normal que aciertes, o sea, sí, todo el tiempo vas diciendo lo mismo. Entonces, a lo que voy es que en pandemia, por ejemplo, se decía, viene una crisis, y yo estaba convencida de que los indicadores macroeconómicos eran buenos. O sea, obviamente era normal que bajaran los mercados por la coyuntura en la que nos encontrábamos con el confinamiento y demás, las fábricas paralizadas, pero la economía estaba sana. Entonces, todas esas personas que dijeron, no compréis, que está en máximos, finales del 2020 se estaban tirando los pelos. 2021, un año extraordinario, luego el 22 bajó. Os lo dijimos, iba a bajar. Sí, el 2022 bajó, era normal por toda la inflación que había habido, la subida con toda la manipulación de la masa monetaria. 2022 hubo una fortísima corrección, 2023 año extraordinario, 24 lo mismo, 25 más de lo mismo. Entonces, los mercados siguen subiendo. Tienen que respirar, tienen que bajar, pero si te dices voy a comprar barato y voy a vender caro, sí te funciona extraordinario, pero es muy difícil saber exactamente cuándo está más bajo y más alto. Y si vendes porque crees que están en máximos y luego sigue subiendo, tienes ese lucro cesante. Entonces no hay que intentar predecir los movimientos, sino saber adecuar tu cartera a las condiciones de mercado. ¿Tú nunca intentas predecir? No. Lo que he hecho es estudiar muy bien la historia, el comportamiento, porque cuando analizas un gráfico, por ejemplo, la gente lo que ve son velas. Yo veo el comportamiento humano, la psicología que hay detrás, porque
la vela, o sea, son como rectangulitos de colores verdes o rojos y luego tienen una mechita arriba o una abajo. Pues la prolongación de la mechita, que sea por arriba o por abajo, quiere decir cuánto miedo ha habido en esa temporalidad, en un día, por ejemplo. Y no es lo mismo que sea una vela roja con una mecha muy larga a que sea corta. Y eso te está diciendo el miedo que ha tenido la gente en el mercado. ¿Por qué te dice el miedo? Porque quiere decir que hay gente que ha vendido y que luego ha vuelto a comprar, no esa misma gente, otra gente, porque al final esas velas lo que reflejan es la opinión de los inversores sobre la evolución del mercado. Entonces, muestra el miedo o al revés, la confianza en el mercado. Entonces, si analizas los ciclos económicos, toda la teoría macroeconómica, analizas gráficos, el comportamiento de los mercados, te das cuenta de que esto ya ha pasado, volverá a pasar y saber posicionarte resulta muy rentable. Trucos para mantenernos fiel a nuestro plan. ¿Qué trucos utilizas tú? Pues mira, a mí me fascina, no tanto alumnos, pero seguidores de YouTube y demás, me empiezan a decir, pues mira, compré esta acción a cuando estaba 11,87, ahora que está en 13,28, yo me quedé diciendo, yo no tengo ni idea cuánto compré, o sea, tengo sistemas que lo apuntan y yo esa información la saco de mi cabeza, porque es ruido. Entonces, no tener la aplicación del broker en el móvil. O sea, hay gente que está ahí mirando constantemente, o sea, hasta en el baño se lo oye, es como, pero por Dios, o sea... No te hiciste yo tengo una frase que digo, yo me hice emprendedor para vivir mejor. Y yo creo que valdría para inversores. Oye, te hiciste inversor para vivir mejor. O sea, estar mirando esto en la ducha no tiene sentido. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, obviamente, por la divulgación que hago, tengo que estar pendiente de la evolución de los mercados, pero si fuera un particular el uso, no los estaría siguiendo con tanta frecuencia. Entonces, déjate de eso, déjate del ruido de mercado. Por ejemplo, no ver prensa generalista, prensa especializada sí, pero generalista no, porque es ruido. Y esas poquitas cosas, ceñirte... ¿Y la especializada no es ruido? Me cuesta comprarte esa idea, ¿eh? Tienes más información de calidad. Obviamente tienes que seguir siendo un centauro en el sentido de saber desgranar lo que sí y lo que no, pero al menos en las que yo consulto me parece información muy valiosa. ¿Te puedo preguntar cuáles son esas fuentes fiables? Los dos que más me gustan no son en español, lo siento. Financial Times, que a mí todos los días me llega un email de toda la actualidad. En 5 minutos ya me he enterado de lo que ha pasado en el mundo. Y además tienen, bueno, pues tendencias, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, a mí me basta que me digan, pues, algas. Pues ya voy yo a investigar las algas por mi cuenta, pero al menos me han dado esa idea. Y el Economist, también son dos fuentes que me gustan bastante. Háblame del miedo. Este matrimonio con el que arrancábamos tenía mucho miedo. ¿Qué hacemos con el miedo? Al final es normal, tenemos miedo a lo desconocido siempre. Te diría, el miedo a equivocarse siempre va a estar ahí, a intentar decir, voy a perder el dinero, pero si quien no arriesga nada, no gana nada. Entonces hay que estar dispuestos a arriesgar un poquito para ganar mucho más. Entonces, volviendo a lo que te decía... ¿El miedo con información se cura? Sí, desde luego que sí. Y sobre todo yo creo que se tienen que proyectar, ¿no?, a imaginarse el último día de su vida y que echen la vista atrás y decir, ¿he vivido una vida que merece la pena haber sido vivida o tengo muchos remordimientos, muchas cosas que no he llegado a hacer? Que se planteen eso y a lo mejor ese es el despertar para decir, vale, tengo que hacer algo y actuar a pesar del miedo. O sea, se dice, valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que actúa a pesar del miedo. Antes has mencionado a Buffett y a Mangler y tal, y estos cuentan como que se pasan el día estudiando, o sea que en realidad hacen muy poco. Lo que es hacer, sí, como de comprar, vender, darle la tecla, hacen muy poco, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con ese enfoque? O sea, ¿cómo es un día promedio tuyo o cuál es el día promedio que recomiendas a un inversor? Sí. Estar estudiando todo el día y tomar muy pocas decisiones, ¿es así? Mira, ellos se dice que tardan 1 año en tomar una decisión, la ejecutan en un día y luego la mantienen 10 años o de por vida, ¿no? Mi visión, te voy a confesar que ha ido pivotando con el paso del tiempo. Cuando era más joven me encantaba dedicarle muchísimo tiempo a las inversiones, era pues eso, me leía todos los informes, todo, devoraba libros y me encantaba y me iba muy bien. Ahora con la edad mis prioridades han cambiado, prefiero dedicar el tiempo a mis seres queridos. Me siguen apasionando igualmente las inversiones. Nos hacemos mayores, Andrea. Desde luego, pero me parece algo bonito porque estamos aprovechando el tiempo
como nos gusta, haciendo lo que nos llena y sobre todo teniendo ese privilegio, pero que no es suerte, es trabajo que hay ahí de fondo, de haber conseguido esta vida. Entonces, a lo que voy es que a día de hoy busco todo lo contrario, ser lo más perezosa, si me permites la palabra, yo lo llamo Pareto, pero para que se entienda, que hacer el mínimo esfuerzo. Hacer el 20 que te dé el 80. Ahí estamos. Entonces, me siguen, o sea, tengo un dilema interno, ¿no? Porque me encanta y me gustaría dedicar más, pero luego mis prioridades son otras. Entonces digo, estoy en paz conmigo mismo porque le dedico más tiempo a mis prioridades, aunque esto me sigue gustando. Entonces, tengo que elegir muy bien, volviendo a lo del surf, ¿no? O la ola en la que te subes. La ola. Entonces, dejo pasar muchas olas, pero cuando me subo, no te voy a decir que tengo la convicción, porque obviamente te puedes equivocar o los mercados pueden evolucionar de otra manera, pero sí que tengo unas mayores garantías o probabilidades de éxito que en el pasado, cuando disparaba más a todas partes. Ahora no, tomo decisiones mucho más premeditadas y me va mucho mejor. Entonces, tengo más tiempo libre y encima gano más. Por curiosidad, ¿y tu planteamiento cuál es? ¿Mantengo mi cartera y vivo de ella o la hago crecer y además la ordeño? De nuevo, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Al principio reinvertía prácticamente todo. Cuando dejé mi trabajo por cuenta ajena, obviamente empecé a necesitar tirar de mis inversiones, entonces tuve que pivotar un poquito la cartera. A dividendos o Eso, a ya alquileres. lo tenía en cartera. Lo único que, en vez de reinvertir, pues empecé a sacarlo, ¿no?, de la cuenta del broker para poder vivir de ello. Y ahora estoy en un punto en el que he hecho crecer los activos lo suficiente como para poder vivir de... O sea, yo como lo hago, por ejemplo, yo vivo principalmente de los alquileres de mis bienes inmuebles que me llegan a mis cuentas del banco. Todo lo demás lo reinvierto. Entonces, por eso te decía antes que yo tengo una situación donde vivo de mis inversiones, pero eso no merma mi patrimonio o se queda estable. No, mi patrimonio sigue creciendo. ¿Qué papel tienen las emociones, Andrea? Porque cuando tú lees libros de inversión, en realidad lo que ves es que la mayor parte de las malas decisiones no se toman por una falta de conocimiento tanto como por una falta de control emocional. Sin duda. Pues tienen mucho papel. ¿No? Que parece que es como antiintuitivo, ¿no? Porque dices, sí, para ser buen inversor, que clase número 1, inteligencia emocional de Goleman, ¿no? Ya que estamos de libros. Pues mira, es como te digo, es muy difícil, sobre todo al principio, que es todo nuevo y en mi caso es que empecé joven, entonces la inmadurez de un adolescente, ¿no? Con todas esas emociones, pero es algo que se trabaja, el decir... Tranquilo, o sea, esto es como cuando alguien te dice, me voy a comprar el nuevo iPhone, por decirte algo, y le dicen, oye, espérate un día y si mañana lo sigues queriendo, es que sí que lo necesitabas. Pues algo parecido de... El experimento de la golosina de Stanford, ¿no? Sí, de los más malos, esos famosos. Pues algo así de, échate para atrás, de haz otras cosas, o sea, porque esto, de nuevo, te das cuenta de que está bajando porque tienes la aplicación en el móvil. Si tú no la tienes y no ves el ruido, no te enteras. Entonces, estás feliz, estás en el parque jugando con tus hijos, viviendo el momento presente y no pensando en lo que está pasando. Entonces, si lo haces así, es mucho más fácil. Dicho esto, las emociones dependen mucho del pilar, porque, por ejemplo, en inmobiliario las emociones se viven de forma totalmente diferentes. Las emociones no entran tanto en juego a la hora de vender un activo, sino de comprarlo. Entonces, ahí es, desde mi punto de vista, más fácil porque te coges un Excel. Nosotros, por ejemplo, tenemos plantillas donde te dicen si es una buena operación o no. Entonces, solo tú metes tus números y ya sabes si te sale verde o rojo y ya está. Entonces, ahí es más fácil quitarte de las emociones. Entonces, hay que adaptarlo un poquito a cada pilar. Pero básicamente lo que te he compartido funciona. Es un poco como Ulises que decía, ¿no? Atadme al palo para escuchar el canto de sirenas, pero no actuar. Pues parecido, solo que el canto de sirenas es más agradable que los mercados bajistas, pero entendedme a lo que bueno, voy. puede ser bajistas o alcistas, o sea, la puedes liar en cualquier caso, ¿no? También. Desde luego. Y bueno, una cosa que no hemos comentado es que también se puede ganar dinero en los mercados bajistas. Venga, explica esto, que esto va a gustar. Bueno, es lo que se conoce como hacer ventas en corto. Normalmente lo que haces cuando operas a largo plazo es que tú... crees que un activo va a subir, entonces compras aquí con la esperanza de que suba. Entonces tú compras y luego vendes. Cuando tú crees que el mercado va a bajar, lo que haces es que vendes las acciones antes de tenerlas. Entonces tú vendes aquí y compras aquí. Y esto es totalmente contraintuitivo, porque dices, ¿cómo vas a vender algo que no tienes? Pues porque te lo están prestando. El broker o el intermediario te presta las acciones, entonces tú las vendes a 12 y luego las compras a 8. Tú has ganado estos 4 que ha bajado, entonces le devuelves las acciones al broker porque eran suyas, no eran tuyas, cuando las has comprado,
y le devuelves su comisión. Entonces, en vez de 4, pues ganarás 3 o lo que sea según la comisión. Entonces, también se puede ganar dinero en los mercados bajistas. Dicho esto, hay que saber muy bien lo que estás haciendo, porque los mercados, igual que hablábamos antes de que reducir los gastos tiene un tope, pero aumentar los ingresos no lo tiene, esto es lo mismo. El mínimo precio al que se puede ir un activo es a 0. En cambio, no hay un tope máximo a lo que puede subir un activo. Entonces, operar en corto puede llegar a funcionar muy bien, pero si sabes lo que estás haciendo y sabiendo, entrando en el momento más o menos adecuado, nunca vas a ser perfecto, y saliendo también en el momento adecuado y sabiendo que las comisiones que vas a pagar son bastante elevadas. Entonces, esto lo puedes hacer, y es más, es que puedes ir todavía un paso más allá. Apalancarte, justo, tanto a la alza como a la baja. Entonces, apalancarse a la baja es muy peligroso, y de hecho, en octubre se vio la mayor salida de capital del mercado de las criptomonedas desde que llevan existiendo. ¿Por qué? Octubre del 2025, porque lo que había es que había mucha gente que tenía apalancamiento, que pensaban que iba a ir al alza, y hubo un anuncio de aranceles, un poco más complicado que esto, pero sobre las tierras raras de Estados Unidos para China. Entonces, las criptomonedas, como son un activo que sufre mucho con cualquier tipo de noticia, aunque no le afecte directamente, la gente empezó a vender. ¿Qué pasa? Que cuando vendes, baja el precio. Y como toda esa gente estaba apalancada, los brokers, que se llaman exchanges en el mundo de las criptomonedas, empezaron a decir, oye, o aportas más capital o te tengo que cerrar la posición. Entonces, claro, como la gente no aportaba más capital, empezaron a cerrar posiciones, y fue efecto dominó, porque a medida que se iban cerrando Cuando automáticamente... se cierra la posición, alguien que... se vende. Entonces, hay alguien que tiene una posición abierta de, oye, si esto llega a este precio, quiero comprar. No, o sea, es que... Tú lo que dices es, normalmente hay stop loss. Claro, ¿vale? porque si se va bajando es que alguien lo va comprando. No, se vende, pero como se vende por el juego de la oferta y la demanda, si hay más oferta que demanda, baja el precio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el broker, como esa gente quería ir al alza, si baja por 2, por 3 sobre el apalancamiento que tienes. Entonces, el broker dice, oye, que yo no voy a poder cobrar lo que yo le he prestado a esta gente, ¿no? Porque el apalancamiento es eso, te prestan el capital para que ganes más. Entonces, el broker, para minimizar sus pérdidas, dice, oye, aporta más dinero o te cierro posiciones. Como la gente no reaccionaba, empezó a cerrar posiciones. A medida que se cerraban posiciones eran ventas, más liquidez en el mercado, bajan los precios. Entonces, por eso, efecto dominó. Y entonces, todo esto, ya no sé ni por qué te lo estaba contando. Ya no lo sé. Por las emociones. Entonces, que nos embalamos aquí en tecnicismos. Entonces, todo esto lo que hace es que si tú sabes aprovecharlo, por el apalancamiento a la baja, pero también al alza. Entonces, yo el apalancamiento a la baja no lo recomiendo porque te pueden pasar cosas como esto, pero el apalancamiento al alza, pues yo, por ejemplo, estoy apalancada por 2 en plata desde hace tiempo. De nuevo, no es recomendación de inversión porque esto depende de cuando cada uno esté viendo el vídeo, pero en un periodo de tiempo muy corto tengo un más 130%, no porque la plata haya subido tanto, pero la plata ha subido un 65%, pero como yo estoy apalancada por 2, pues es 130, ¿no? Y si hubiera bajado, te hubieran liquidado, hubieras tenido que aportar más. Eso es, pero en este caso yo no tenía la bola de cristal, pero había muchos indicadores que a mí me señalaban que iba a ser un momento muy alcista para la plata. ¿Cuál es ese indicador, por curiosidad? En este caso había 2. Por un lado, el comportamiento del oro. Históricamente el oro actúa primero y luego le siguen otros metales preciosos. Es igual que en criptomonedas. Primero se mueve el Bitcoin y luego las demás. Pues entonces el oro ya había tenido un movimiento previo bastante alcista, y hay muchos gráficos donde puedes ver cómo primero sube el oro y luego le sigue la plata, y de forma mucho más volátil. Entonces, si el oro sube hasta aquí, pues la plata puede hacer aumentar a lo mejor 30% más. Entonces, llega más tarde y más amplificado, pues entras. Entonces, el comportamiento del oro era un primer criterio, y el segundo criterio era por análisis técnico. Yo estaba viendo los gráficos de la plata, y para mí estaban todos los elementos necesarios para que se diera un mercado alcista. Entonces, me posicioné. Yo tengo plata, una parte, y oro también en fondo de cartera, ¿vale? Pero eso es más para pura seguridad del patrimonio. Y esta parte es más para aprovechar esos movimientos de mercado. Y entonces, entrada, y ahora mismo sigo en posición, pero lo estoy siguiendo muy de cerca porque el crecimiento está siendo exponencial y ahora mismo está creciendo a un nivel que no es sostenible. Lo que sube muy rápido tiene que bajar muy rápido. Entonces, ahora sí que lo estoy siguiendo de cerca para que cuando se dé la vuelta a la tendencia no voy a salir lo más alto, pero sí que voy a salir bastante alto.
Vamos a hablar de diferentes tipos de activos brevemente. ¿El oro para quién es? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Todo el Esto mundo. suena como a patrimonios grandes, ¿no? No. Hay muchas formas de poder comprar oro. Esto es algo que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Si le hubieras preguntado esto a la generación de nuestros abuelos, bisabuelos, todo el mundo tenía oro de una manera u otra, fuera los dientes, fuera en joyas, fuera En un poquito. reloj, ¿no? O sea, ojo, digo todo el mundo, pero no, porque en mi familia no había oro, ya hemos comentado antes mis inicios, pero quiero decir, sí que había esa cultura, ¿no? Gente que ha vivido guerras y sabe la importancia de poder o de necesitar un backup, una seguridad. ¿Qué pasa? Que en nuestra generación, en Europa al menos, con la Unión Europea, desde que existe la Unión Europea, no ha habido ninguna guerra en Europa y cada vez vivimos mejor. Entonces, ya no nos preocupamos de lo que puede pasar porque pensamos que nuestra vida es maravillosa. Y solo ahora que empieza la guerra, como acercarse más del oeste hacia el este, decimos, oye, a lo mejor hay que plantearse algo, ¿no? Entonces, el decir, pues yo tengo un lingote de oro en casa que si el día de mañana me tengo que ir a, por decirte algo, Brasil, me lo llevo conmigo y allí en Brasil lo vendo y me dan reais, pues lo tengo, mientras que no me puedo llevar un piso. Entonces, esa mentalidad yo creo que es muy importante. Hay que entender que no todos son lingotes de 1 kilo de oro, lo que se ve en las películas, ¿no? De los kilos, de 12,4 kilos, no. Hay lingotes mucho más pequeños, hay lingotes de hasta 1 gramo. Y eso, tú puedes comprar oro físico desde 20, 30 euros, asequible para todo el mundo. Obviamente, cuanto más pequeño sea el lingote, vas a pagar una prima más alta y el precio por kilo va a ser mayor, pero es accesible. ¿Que te da miedo tenerlo en casa? Porque esta es la pregunta siguiente que siempre llega. No tienes por qué tenerlo tú. Existen plataformas donde tú puedes invertir y se guarda ese oro en cámaras acorazadas en Suiza, por ejemplo, entonces para más seguridad. Que dices, no, pero no quiero complicarme con oro físico, no pasa nada, existe el oro papel. Puedes comprar oro a través de ETFs en bolsa donde tú entras y sales con más facilidad. Entonces yo creo, sinceramente, que el oro debería estar en cualquier cartera. Y claro, aquí la siguiente pregunta es, ¿y cuándo está en máximos históricos también? Y yo siempre digo lo mismo, a ver, ¿qué sentido? Esto es como un paraguas en un día de lluvia, ¿no? El paraguas lo quieres antes de que llueva, porque si compras el paraguas cuando ya llueve, pues te mojas. Pero aún así, aunque te hayas mojado, abrir el paraguas te va a prevenir de mojarte más. Vale. Entonces, obviamente es mejor comprar el oro cuando no está en máximos, pero si está en máximos y no tienes, cómpralo igual. De nuevo, compras promediadas para alisar. Sirve para luchar contra la inflación, pero parece que últimamente también sirve para incrementar patrimonio. Claro, eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Históricamente era un puro activo refugio, ¿no? Con lo que te decía de, hay una guerra, me lo llevo a otro sitio. Pero desde el 2024 ha tenido un crecimiento espectacular. De nuevo, para mí, yo lo dije en mi canal de YouTube, va a empezar un ciclo alcista y así ha sido. No tengo bola de cristal, pero es que para mí era clarísimo y solo ha hecho acentuarse por todo el tema de los aranceles y demás. Ahora mismo hay mucho miedo en los mercados, a pesar de que son mercados alcistas, pero hay mucho miedo. Entonces, la gente vuelve a los activos refugios. Entonces, ahora tiene esa parte de seguridad, pero también de rentabilidad. Bitcoin, ¿para quién es? ¿Y para quién no? Para prácticamente todo el mundo. Aquí ya hemos bajado un nivel. Hemos bajado un nivel. ¿Por qué? Porque, de nuevo, creo que no es para absolutamente todo el mundo, pero sí que creo que incluso las personas más conservadoras deberían darle una oportunidad. Porque la inversión mínima, de nuevo, puedes invertir solo 10 euros, dale una oportunidad. A lo mejor pierdes esos 10 euros, ya está, no pasa nada. Pero esos 10 euros a lo mejor se convierten en 100, que de nuevo no te va a sacar de tu situación, pero vas a ver que... oye, pues puede es un tener accidente positivo de riqueza. Justo ahí. Entonces, para darle una oportunidad, eso sí, hay que saber hacerlo bien, con una buena gestión de riesgo, pero sí que te diría, pruébalo. Lo peor que puede pasar es que no te vaya bien, ten cuidado con las estafas, porque hay bastantes ahí fuera, y ponlas a salvo y ya está. Y si no, pues te echas unas risas con los amigos en el bar de, Antonio, ¿has comprado Bitcoin? Tú al final que eras muy recalcitrante. Entonces, para casi todo el mundo. Obviamente, el porcentaje sí que va a depender del perfil de riesgo. Inmuebles, ¿para quién es y para quién no? Te diría que prácticamente también para casi todo el mundo. Obviamente, a día de hoy es más difícil acceder a la vivienda porque cada vez se exige, el precio sube y entonces los bancos, más ahorro, claro. Si te van a prestar pues el 70%, vas a tener que aportar más. Pero siempre, y esto la gente no lo entiende, todo es negociable, todo lo puedes negociar. Y no solo eso, sino que puedes utilizar tus otros activos que tienes otros pilares, pignorarlos para obtener más financiación. Entonces, todo es, hablando de lo que de planificación financiera, si tienes una inteligencia financiera buena,
que esto de nuevo se puede aprender sin ser un gran experto, puedes utilizar todos tus activos para entrar en aquellos que son más inaccesibles, como puede ser el inmobiliario, o sea que prácticamente para todo el mundo. Bolsa, ¿todo el mundo tiene que tener? Yo te diría que sí. ¿De qué manera? Lo que comentábamos, si no se quieren complicar, fondos indexados. ¿No hay un boom con los indexados? Cuando todo el mundo se indexe, se habla de que hay una burbuja. ¿Cómo se pondrán los precios? Porque la base del indexado es que no todo el mundo se indexe, pero si cada vez hay más gente indexada... Sí, aquí hay como dos teorías muy contrapuestas. Los que dicen que es una burbuja que está a punto de explotar y los que dicen... ¿A punto de explotar? ¿Por qué? Pues porque hay mucho, ¿no? Como que cuando ves los datos... Están en 60 quizá ahora o por ahí. 60 es que hay muchas formas de poder... O sea, del global de acciones que hay, ¿cuántas pertenecen a fondos indexados? Depende del mercado, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en el S&P 500, esto es muy interesante, o sea, pero esto no viene por los indexados, esto viene por la coyuntura que estamos viendo tecnológica. Cuando ves el S&P 500 o el Nasdaq, las 7 magníficas tienen más de un 50% del peso de todo el índice, son 7 acciones, pero eso no tiene nada que ver con los indexados. Entonces, hay una burbuja tecnológica, pero eso es otra cuestión. Entonces, ¿por qué se dice que hay una burbuja? Porque la gente compra los indexados, entonces el precio de las acciones de esos índices, por ejemplo, el S&P 500, las 500 o el IBEX 35, por las 35 más grandes españolas, están infladas respecto al resto del mercado. Yo creo que... Porque mucho dinero se va ahí. Claro. Y eso hace que suba. Eso es. Pero al final yo creo que es como todo, ¿no? La libertad financiera no es un todo o nada, pues esto no hay una que... Yo estoy en un punto medio donde, como te decía antes, yo tengo, de mi tercio de bolsa, tengo un tercio en indexados. Y luego un tercio en dividendos y un tercio, a mí me gusta llamarlo mi laboratorio de inversiones, ¿no? Donde entra análisis técnico, análisis fundamental. Entonces, a lo que voy es que... punto de partida maravilloso, los indexados, pero si puedes hacer un poquito más, hazlo para tener más diversificación. Oye, y cerramos con activos alternativos. Venga, ¿qué entra ahí? ¿Qué entra ahí? ¿Whisky, coches, sí, arte? ¿Qué es esto? Has dicho las más conocidas, pero hay muchísimo más. Yo lo llamo el cajón desastre. Entra de todo, o sea, la gente se ríe cuando cuento esto. Yo invierto en meteoritos, invierto en fósiles de dinosaurios. O sea, ¿en qué consiste exactamente invertir en meteoritos? Es súper interesante cuando te pones a investigar. A mí siempre me ha encantado la geografía, pero básicamente ahora que está tan de moda el viajar a Marte, los viajes interespaciales y demás, para entender el espacio tenemos que analizarlo. Para eso, bueno, pues misiones tanto públicas como ahora más privadas, el dineral que supone hacer esas misiones espaciales para obtener materia de ahí fuera, para analizarla y así poder preparar los cohetes y demás. Si esa materia te llega a la Tierra, digamos por arte de magia, caído del cielo, nunca mejor dicho, tú ya lo tienes ahí. Ese ahorro es impresionante. Entonces vas a tener la NASA, SpaceX y todos estos diciendo, oye, véndeme ese meteorito que lo quiero para analizar. Juego de la oferta y la demanda. Hay muy poca oferta. ¿Pero eso que es que te cae en tu parcela del fin de semana? De repente un día miras y hay aquí un meteorito. Suelen caer en los polos. No, a ver, corrijo. Caen en todas partes, por igual. Pero ¿qué pasa? Que... claro, si caen en el mar, nadie los ve, y si caen en la jungla o en el desierto, tampoco se suelen ver. En los polos, al ser blancos, destaca mucho más el meteorito, entonces son más fáciles de ver, y ahí pues los extraen y luego se venden. Entonces es de lo que se trata, de comprar para luego que venga, se suele vender por subastas, se hace la subasta. ¿Y te mandan el meteorito a casa? Al mejor postor. Sí, ojo, en este caso no tengo un meteorito entero, no, tengo me imagino al mensajero, Andrea Redondo, le traigo el meteorito del Ártico. Sí. Y entonces pues así es como funciona, esperas, lo conservas y luego se vende y ahí está la... Y estas cosas de coches, arte, puros, whisky, no sé qué más hay por ahí. ¿Qué opinas de todo esto? Pues mira, whisky yo lo tengo desde hace bastantes años, desde el 2016. Hubo un boom en el 2023-24, ahora ha bajado un poquito en el 2025, pero es un activo que a mí me ha dado rentabilidades muy buenas. Relojes, por ejemplo, también este reloj, que no es nada del otro mundo, este reloj se ha revalorizado por 3 en 7 años. Coches, pues más de lo mismo. Arte, yo estoy posicionada en arte en
de una manera que todavía no me ha dado revalorizaciones. De hecho, me han cobrado la comisión, entonces mi inversión vale menos que al principio, pero, por ejemplo, me han invitado a los Hamptons, a un evento. Entonces, estas cosas, no solo estás ahí por las revalorizaciones que te dan, sino por otros aspectos, por ejemplo, por networking, súper importante. ¿Y cómo es el networking del arte? A ver, cuéntanos. Bueno, pues yo en este caso no he ido a los Hamptons porque no me encajaba, pero tú vas a los Hamptons y te rodeas de gente, pues te puedes imaginar la gente que va ahí, haces contactos, te presentan otro tipo de inversiones en inmobiliario, en negocios, inversiones a las que de otra manera no podrías acceder porque están reservadas para gente que conoce a otra gente. Entonces, el networking se suele decir en inglés, ¿no? Your network is your net worth, o sea, tu red de contactos es tu patrimonio. Y es muy cierto. Luego, que otras inversiones, bueno, estas son más conocidas. Yo hago el seguimiento de una cartera que llamo el inversor inteligente todos los meses. Entonces, en esa cartera, por ejemplo, hay crowdfunding inmobiliario, es decir, invertir en inmobiliario colectivamente con otras personas, y también el crowdlending, que es préstamos participativos, y eso pues está generando intereses todos los meses sin hacer nada, en torno a un 7 a 10%. Pues oye, para la gente que busque generación de ingresos pasivos es interesante, y así hay muchas otras posibilidades. ¿Qué me he olvidado? Hemos hablado del oro, del Bitcoin, de inmuebles, de bolsa, de alternativas. Negocios, está el pilar. Este es no para todo el mundo. O sea, me preguntabas antes, ¿invertir es para todo el mundo? Los negocios no es para todo el mundo. Sinceramente, no todo el mundo tiene lo que hay que tener para montar un negocio, pero sí que puedes, participar en una franquicia, o si no, invertir en startups. Las startups, comentábamos, 90% probabilidad de quiebra, entonces no es para todo el mundo. Es primero para perfiles agresivos y segundo para personas que ya tienen una cartera todoterreno en otros pilares. Bueno, pues para cerrar te voy a pedir los 5 mejores consejos de la abuela para personas que quieran invertir. Imagínate que hacemos un libro que se llama Los 5 mejores consejos de la abuela, ¿no? ¿Cuáles serían tus 5 mejores consejos para inversores? Los pensamos juntos, no hay prisa, pero venga, ese sería el cierre. Pues mira, vamos a hacer el índice del libro, sí, ¿no? Sí. Como mi abuela no invertía, o ninguna de mis dos abuelas, me proyecto a mí siendo abuela y lo que yo les contaría a mis nietos. Empieza lo antes posible. El valor del tiempo. El valor del tiempo, y aquí voy porque yo tengo muchos alumnos mayores, o sea, estamos viendo, tengo muchos, la mayoría de los alumnos tienen más de 50 años, tenemos hasta un alumno que tiene 86 años, entonces nunca es tarde. Se dice, ¿no? El mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años, el segundo mejor momento es ahora. Pues lo mismo las inversiones, da igual la edad que tengas, da igual la situación en la que estés, empieza cuanto antes, aunque sea con poquito. Ese sería el primero. El segundo, te diría, invierte solo en aquello que entiendes, es decir, tómate el tiempo de aprender, de formarte. A veces se dice, si la formación te parece cara, intenta la desinformación, verás que va a ser mucho más caro por los errores. Y de nuevo, hablo por experiencia propia. Yo al principio no tenía ni idea, daba palos de ciego. Me hubiera podido ahorrar todo eso, ahora mirándolo retrospectivamente. El tercero, te diría, la paciencia. Fundamental el tomarse el tiempo. O sea, yo siempre digo que no tenemos tiempo de perder el tiempo, pero pensar bien las inversiones no es perder el tiempo, es maximizar tus probabilidades de tener éxito. Entonces, la paciencia sería la tercera. Un poco en línea con esto, pero para mí es distinta, es la disciplina. El decir, pase lo que pase, voy a estar ahí, voy a fijarme un plan y lo voy a mantener, lo que hemos estado comentando de hay que saber pivotar, pero es raro las veces en las que hay que pivotar, normalmente puedes mantenerte fiel al plan. Y la quinta, te diría, disfruta el proceso. Yo siempre me despido de todo el mundo deseando felices inversiones, porque no se trata, por un lado, de ser el más rico del cementerio, ya lo hemos estado comentando, ¿no? Que sí, que hay que reinvertir, pero también hay que disfrutarlo. Pero también disfrutar en el proceso, no del dinero que sacas, sino de decir, me está gustando lo que estoy haciendo. Porque si no lo disfrutas, lo vas a aborrecer, lo vas a hacer mal, lo vas a detestar y vas a querer salirte ahí. Entonces, que sea algo placentero, asócialo a algo positivo, y esto, como suele funcionar, es pues eso, beneficiándote de las recompensas que obtienes con las inversiones. Entonces, yo creo que
Esos podrían ser 5 buenos consejos de la abuela Andrea. Apuntados quedan. Abuela Andrea, muchísimas gracias. Lo he gozado. Espero que lo hayas disfrutado. Yo también, Sergio, gracias. Y hasta otro día. Gracias. Hasta que ha llegado nuestro programa de hoy, nuestro podcast de hoy sobre cómo invertir. Hemos aprendido que invertir es pensar a largo plazo. Hemos aprendido también que se puede comprar prácticamente de todo, cualquier tipo de inversión a través de la bolsa. Hemos aprendido un concepto muy bonito, que es este del libro Morir con Cero, que es dividendos emocionales. Hemos aprendido que no es todo nada, que no es tener libertad financiera al 100% o al 0%, que también puedes tener libertad financiera al 50%, esto que en IPP le llamamos a veces tranquilidad financiera. Hemos hablado, y me ha encantado este término, Andrea, de los accidentes positivos de riqueza. Hemos aprendido, recordado, muchos ya seguramente lo sabríais, esto de las compras promediadas y que se pueden hacer a través de robo-advisors. Hemos hablado de este truco de la renta variable, que tendrías que tener tanta renta variable como 100 menos tu edad, aunque ahora por la esperanza de vida que ha aumentado se habla de 110. Hemos aprendido que tu network, tu red de contactos, es igual a tu net worth, es decir, es igual a tu riqueza neta. Y hemos cerrado con los 5 consejos de la abuela, que son empezar lo antes posible, invertir solo en lo que entiendas, tener paciencia, disciplina, tener un plan y disfrutar del proceso. Espero que hayas disfrutado del proceso de este podcast. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un podcast, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu, esto es pensamiento positivo. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.